organizaciones políticas en menor medida, pero fundamentalmente sindicatos, porque aún en las organizaciones políticas aparecen muchos protagonistas del movimiento obrero queriendo saber qué. Y a su vez no hay lugar donde uno vaya que piden más y reclaman espacios de debate, espacios, yo no digo de capacitación, sino de formación. Y la formación es un proceso dialéctico, ¿no? Va y viene, de ida y de vuelta, eso me refiero. Antes de meternos en el tema de la reglamentación que salió a la reforma laboral la semana pasada, que creo que es peor que la ley, se cumplieron también 50 años de la ley de contrato de trabajo. Sí, es perversidad, digamos. No, yo creo que no tienen ni idea. Que casi salió el mismo día. Podría encontrar puntos en común, qué sé yo. Hay personajes que los descendientes, las proles de algunos de estos se entreveran, qué sé yo. Pero no, la perversión cada 2 por 3 le surge con el Día de los Trabajadores. Claro. Fíjate que las últimas reglamentaciones o proyectos antiobreros que ha habido durante el macrismo y ahora mismo las medias sanciones y demás han sido el 29-30 de abril, en la previa del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y esto yo creo que hay un gran desconocimiento, pero sí coincidió con los 50 años de la promulgación y bueno, el viernes pasado, el 27 de septiembre, de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley de Contrato de Trabajo. 50 años, un año muy redondo para incluso una ley que fue a los 8 meses de haber sido sancionada, ya estaban pidiendo la derogación. Bueno, el primer ataque, las primeras horas de la dictadura militar. Bueno, de hecho, aún más, mirá, yo te digo que la primera gran arremetida que tuvo la Ley de Contrato de Trabajo la tuvo en mayo o junio de 1975, ahí en el Rodrigazo. Celestino Rodrigo, el 2 de Celestino Rodrigo, que era Ricardo Mansueto Sin, luego prácticamente fue el 2 uno de los principales asesores de José Alfredo Martínez de Hoz. El proyecto político que implicaba el Rodrigazo se ejecutó con Martínez de Hoz. Y Ricardo Mansueto Sin, fue el 2 también de Caballo, en la primera etapa. Así que esos personajes se repiten y dan cuenta de lo que perseguían. Es decir, ¿a dónde apunto con esto? Porque que todo plan monetarista, de estos planes licuadoras y trituradoras de consumo popular, vienen de la mano de una reforma laboral siempre. Y esto no es nuevo. Por eso digo, mira, ya para Rodrigazo, muy cerquita de haberse sancionado, estaban pidiendo la derogación de la Ley de Contrato de Trabajo. Y de hecho, como vos señalás, el 23 de abril de 1976, faltaba un día para cumplirse el primer mes de la dictadura, la mutilaron, 98 modificaciones de la LCT sobre 302 artículos y 27 derogaciones explícitas. Así que, es un día muy movilizante, son jornadas muy movilizantes la de los 50 años de la LCT. No fue una ley cualquiera, ¿no? El capital simbólico que arrastra, que contiene la sanción de la LST, no creo que lo tenga cualquier otra norma obrera. Por eso también su derogación, su desguace por parte de estos tipos, también tiene algo de revancha histórica. Y ahora, para meternos de lleno, ¿no?, de la reglamentación de la semana pasada, de la reforma laboral que traía la ley Bases, ¿Qué primera lectura podemos hacer? Mira, hay varias cuestiones vinculadas con la condonación de deuda, a las pequeñas empresas de un 90%, a las medianas de un 80%, un 70% a las grandes empresas, las que tienen más de 400 y pico, 485 trabajadores. Podríamos decir que reglamenta cosas que tienen que ver como la entrada en vigencia del periodo de prueba para los contratos nuevos. Viene a traer algo de racionalidad frente a algo que carecía absolutamente de ello, que es cuando hubiera algún tipo de terciarización, que los sujetos obligados son o el tomador de trabajo o aquel que usa la fuerza de trabajo. Diluye el libro del artículo 52 como forma de regularizar el vínculo laboral y pone todo el eje en la FIP. Es decir, cuestiones muy técnicas, y yo creo que el laburo sucio, el grueso del laburo sucio lo hizo la ley 27742. Ahora sí, me parece que el dato central de esta reglamentación que salió el otro día es
brutal vuelco hacia la timba financiera, a una economía de casino vinculado con las indemnizaciones de los laburantes, y eso me parece aberrante. Crea una Un negocio para 4 vivos va a ser. Sí, pero aparte son los reyes del casino. Vos fijate que los actores que tenemos en juego. Tenemos al Toto Caputo de ministro, en esto metió letra, metió garra Sturzenegger, pero de la forma más infame y despiadada que puede significar la timba financiera. Es timba pura. Son timberos. Creo que estamos hablando de un reglamento que los muestra de cuerpo entero, porque ya no hablamos de indemnizaciones por despido, estamos hablando de la sustitución de la indemnización por despido por un esquema de cancelación inmediata, pero sobre todo un fondo de cese que podría implicar que los trabajadores cobren a través de un sistema que implicaría la creación de un fondo común de inversión o un fideicomiso financiero de cese laboral, o en el mejor de los casos cuentas bancarias de cese laboral, e incluso tira la posibilidad de que el negocio sea tomado por aseguradoras que tomen como riesgo las indemnizaciones por despido. Pues fíjate, fideicomisos, fondos comunes de inversión, individuales, colectivos, sectoriales, por empresa, cuyas autoridades de aplicación no es la Secretaría de Trabajo de la Nación, sino que es la Cámara, la CNB, la Comisión Nacional de Valores, o en el caso de las aseguradoras es la Superintendencia de Seguros de la Nación. No, es timba financiera pura, y lo que hemos dicho ya en esta radio, que esto tiende a concretar el viejo sueño neoliberal de comienzo de los 90, que había un dispositivo de hacer un mercado de capitales con los fondos de pensión, en ese entonces las AGJP, otro mercado de capitales con los fondos de las ART, y otro tercer fondo con la indemnización por despido. Solo que en los 90 tuvieron algunos pruritos de carácter constitucional que parece que no los tienen ahora. Eso desde el punto de vista de la macro. No olvidemos que estos tipos le prestaron guita en el año 2000, 2001, le prestaron guita al Estado a tasa usuraria para pagar deuda externa. Pero también tiene una dimensión individual. Van a sustituir la indemnización de despido por estos pagos, que dice, se pactará mediante los convenios colectivos de trabajo, claro, las modalidades, la forma de pago. ¿Cómo las modalidades y la forma de pago? Si a mí me despiden, ¿no me vas a pagar cash? Me parece que no. Y tampoco dice cuánto. Con lo cual está todo abierto. Está todo abierto, y encima es un negocio brutal. La imagen que tengo después de leer esto me imagino con una mano a Sturzenegger y a Caputo, los timberos, son dos timberos. Esto es timba puro. ¿Y cómo ves? A ver, porque tampoco es casual, no, esto ya lo vivimos en gran parte bajo el macrismo, donde primer enemigo el sindicalismo y los dirigentes sindicales. En segundo término, en aquel entonces había aparecido la industria del juicio y los caranchos de los abogados. En tercer término había aparecido el fuero del trabajo, con centro en camaristas y jueces que fallaban en forma contraria a lo que el gobierno quería. Y después de la reforma laboral salió una nota, no sé si te llegó, de ámbito financiero. Sí, lamentable. El 27 de septiembre, titulada La industria del juicio laboral, jueces y carancho, donde va un golpe dirigido contra una camarista. Sí, pero además por una causa donde involucra a Radio 10, que forma parte del mismo grupo periodístico, ponele, empresario en realidad, que es ámbito financiero. La verdad que me parece de tan baja estofa, y lo que demuestra que cuáles son los límites, los espacios donde uno puede reproducir un mensaje vinculado con los intereses populares, porque tenemos romantizado todo ese grupo periodístico como uno de los voceros de la verdad o la verdad alternativa. Parece que reproduce ni más ni menos la lógica del establishment. Es brutal la nota esa. Ha salido una muy vehemente y clara
un claro repudio por parte de la Asociación Nacional de Jueces y Jueces del Trabajo, con el JUT, pero me parece un avasallamiento feroz. Una vez más, con respecto a construir sentido alrededor de la industria del juicio laboral, que hemos dicho en este programa montones de veces. Claro que yo creo que la industria del juicio laboral existe, pero es en clave patronal. Fíjate, lo que está en discusión acá en esta causa, una vez más, son los créditos laborales y cómo en esas sentencias se actualizaron los créditos laborales en función de una tasa de interés que entiendan desmesurada. Claro, pero nada dice que hay una estrategia empresarial a que los juicios duren 6, 7, 8, 10 años y que el plan licuadora se aplique para los créditos laborales de los trabajadores. El mejor negocio para un patrón es ir a juicio y que el juicio tarde mucho, la inflación hace el resto. Encima sí existen los tanques mediáticos que a un juez o una jueza que trata de poner las cosas en su sitio la aprieta de tal manera. Y ya no estamos hablando de Clarín, de La Nación, no estamos hablando de La Nación Más, estamos hablando de Grupo de Radio 10, C5N, ámbito financiero. La verdad, con amigos así uno no necesita enemigos. Y Lucho, partiendo de esta reglamentación, ¿qué escenarios ves que se abre para el conjunto de los trabajadores? E incluso qué desafío también tomo esto de verte a vos permanentemente en diálogo con los laburantes, explicando las consecuencias de la ley base, la reforma laboral. Bueno, ¿qué desafío se va a abrir también para la clase trabajadora? No, yo lo que creo es, a ver, mira, ahí hay una discusión que estuvo en los ámbitos militantes hace un par de semanas. Menos mal que los trabajadores no son el sujeto que va a cambiar la historia, porque son los agredidos, individual y colectivamente. La reforma laboral apunta de modo claro e indubitado al movimiento obrero organizado. Y eso cualquiera sea los especímenes que estén en análisis, ¿no? Y me refiero, el movimiento obrero es amplio, de ahí de los que luchan y de los otros, como decimos siempre. Pero, mira, la reforma laboral, yo creo que esto es concebido como una cabeza de playa, pero apunta, como siempre dijimos, toda reforma laboral flexibilizadora, pro mercado, apunta a modificar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, y están particularmente envalentonados. Te cuento, lo que nosotros solemos laburar en estos debates, que son bastante interesantes, es hacer un análisis sobre el lugar que ocupan los poderes constituidos. Uno no puede llegar a esperar algo por allí del Poder Ejecutivo, obviamente en cabeza de Milei, pero ¿cuál es el rol que juega el Poder Judicial y cuál es el rol que juega el Poder Legislativo? Y en el Poder Legislativo, bueno, ¿qué hacemos nosotros con tantos diputados, tantos senadores y hasta qué punto nos han rendido? Y si no, el debate empieza a darse en otro lado. Bueno, Pablo Moyano fue contundente, ¿no? Que la CGT ha hecho todo, pero hubo traidores que... Sí, pero aparte hay como una... No quiero hacer diagnósticos, pero se ha demostrado insuficiente la labor parlamentaria de algunos compañeros y compañeras. Digo insuficiente para no equivocar el adversario o el enemigo, pero no alcanza. Y la clase obrera hoy está como en... Mira, estuvimos... el 27 de septiembre precisamente se cumplieron 94 años de la creación de la Confederación General del Trabajo. Y yo siempre digo que fue 3 semanas después exactamente del golpe cívico-militar del 6 de septiembre de 1930. ¿Y por qué? Uno podría decir, se crea la que sería la central sindical más importante de la República Argentina en la historia de los trabajadores y tal vez de Latinoamérica y buena parte de Occidente. A 3 semanas de una dictadura. ¿Por qué? Es porque los trabajadores no tenían ningún tipo de incidencia en las relaciones políticas, no tenían ningún tipo de incidencia a la hora de las decisiones del Estado. Estamos volviendo a una etapa donde empezamos a verla desde otro plano, donde los trabajadores no tenemos incidencia en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Legislativo, y yo creo que ese es el escenario que nosotros tenemos que medir también. ¿Es una dictadura esto? No es una dictadura, hay señales que aterran. Pero lo cierto es que hay que empezar a pensar en otros términos
más lejos del Estado y más cerca del conflicto capital-trabajo. Y para eso hay que repensar en la fábrica, para eso hay que repensar el lugar de trabajo, para eso hay que repensar la calle, porque estamos demostrando algunos déficits ahí. No soy yo quien lo va a decir, Gabriel, por favor, y lo digo porque ¿quién es este abogadito de cuarta que viene a decir al movimiento obrero lo que tiene que hacer? Pero yo lo que creo que tiene que estar en agenda eso. Mira, terminamos siempre con una expresión que utilizaba la CGT de los argentinos: solo el pueblo salvará al pueblo. Sí, justo, no sé si estabas, hoy estábamos charlando hace un ratito, yo metía esto de los datos anunciados por el INDEC la semana pasada, y yo digo un puntito para mi ley, porque pasaron 24 horas y nadie habló más de las cifras alarmantes que sacó el INDEC. No, seguimos más preocupados por lo desaforado que estaban en el Parque Lezama. Discutimos, a ver, del último video del Ali. Creo que seguimos en la boludez, mientras nos están llevando puestos. 30 de septiembre, hoy se concreta la cuarta racia para los contratados del Estado. Muchos mañana no van a tener dónde ir a trabajar. Y esto pasa, y sabíamos que iba a pasar, lo sabemos desde el 30 de junio, cuando fue la anteúltima. Y sabemos que va a pasar el 31 de diciembre. Y sabemos que hay cosas que van a pasar ya mismo, porque ya en la fábrica ya quitaron el cuarto turno, ya sacaron las horas extra, ya adelantaron las vacaciones, ya tuvieron las suspensiones y ahora vienen los despidos. Y estamos ahora con te ponen en la agenda de aerolínea. A ver, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? No, bueno, hay que empezar a hacer. Y en esto no hay que llorar, bueno, por lo que no es. Si no hay posibilidad de organizarse políticamente y de dar una respuesta política, bueno, hay que pensar en términos políticos el movimiento obrero y dar la batalla en el conflicto. Creo que esa racionalidad y esa necesidad histórica se impone porque vamos a seguir esperando lo que por el momento vemos que no va a venir. Bueno, mañana se dice o se promete una gran movilización. Sos docente universitario de la Universidad de Buenos Aires, también, Lucho. ¿Cómo ves el clima en las universidades? No. ¿Crees que vamos a repetir la movilización de abril, fue? Sí, a 23 de abril. 23 de abril. Yo no creo que sea muy grande, pero no creo que sea tanto. Pero yo nunca, ¿me dejas ser antipático con esto? A ver. Yo nunca, a ver, tiene que ver con la confusión entre obreros y estudiantes. No lo estaría viendo. Pero ni aún en los momentos más importantes de nuestra historia lo veo con cierto romanticismo, como lo ven algunas clases medias proletarizadas. Me acuerdo esto, mira, no quiero filosofar barato, pero una discusión que tenía Sartre con un grupo de periodistas después del Mayo francés. Un periodista le preguntaba de modo muy romántico sobre ese nuevo sujeto social que eran los estudiantes, ¿no? Sí. Y Sartre le dice, no, los estudiantes no son un sujeto social porque están condenados a dejar de serlo. Y el sujeto es la clase obrera. Y es la clase obrera y bueno, sí, pero no, la clase obrera ya no, diría alguno. Después de la crisis del petróleo, en 50 años se ha desarticulado todo el tejido de producción de bienes y servicios, no es la clase obrera. La clase obrera sigue siendo la que interpela al capital donde tiene que interpelarlo, donde articula el capital precisamente. Por eso digo, esto sirve si ayuda y coadyuva a mover un poquito algo más grande. Claro que, ojo, no le quiero bajar el precio, en el medio de tanto desmadre, una enorme movilización de las clases medias o de sectores vinculados a determinadas simbologías o planos simbólicos de la clase media, vienen más que bien, pero hay que dar un debate más profundo. Digo esto porque a mí me encantó ver miles y miles de argentinos en las calles el 23 de abril, pero me encantaría también que eso deje saldo y que hubiera un saldo de ida y vuelta. Creo que la CGT, con todos sus defectos, estuvo
en enero, estuvo en febrero, estuvo en marzo, estuvo el 24 de marzo yendo con una columna orgánica a la Plaza de Mayo. La CGT fue con una columna orgánica el 23 de abril a la marcha universitaria. Yo quiero esa reciprocidad. El paro feminista también estuvo la CGT. Sí, sí. Yo quiero esa reciprocidad de los otros sectores de la sociedad también con el movimiento obrero organizado. Al mismo que le reclaman todos los días, y la CGT, ¿qué hace? Quiero esa reciprocidad. Porque ya los análisis también los hacemos nosotros, sabemos que no son todos los mismos, sabemos que hay algunos que están desesperados porque les guiñan un ojito desde el poder, sabemos perfectamente quién es quién, pero necesitamos pensar un poquitito en términos más complejos, ¿no? 15 horas, Lucho, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros acá en El Cielo por Asalto. No, como siempre, un placer. Acá aparte estaban muy ricos estos mates. Estaban ricos los mates. Bueno, así está la situación en el mundo del trabajo y así nos las contó Lucho. Nos dejó un panorama.